Cápsula educativa de conceptos claves, tercero medio, Colegio Luis Arrieta Cañas, Lengua y Literatura, Unidad 1, Diálogo, Literatura y Efecto Estético, tercero medio, profesora Mariela Farías. Efecto estético. En una obra literaria predomina la función poética o estética del lenguaje, ya que el mundo ficticio se plantea al lector como una creación realizada por un autor, el cual usa técnicas y estilos literarios en la configuración de su obra, de allí su dimensión artística. Las técnicas narrativas son recursos que utiliza el autor para darle valor estético y artístico a su obra. Entre ellas están las que se usa para darle valor a la trama. La trama tiene que ver con la disposición temporal y puede ser ad ovo, in media res y en extrema res. Cuando es ad ovo, el narrador relata las acciones desde el inicio hasta llegar al desenlace, es decir, de manera cronológica. Cuando es in media res, el narrador relata las acciones desde la mitad de la historia, pudiendo ir al pasado para explicar los hechos que conducirán al desenlace. Y cuando el texto tiene una estructura in extrema res, el narrador relata los hechos desde el final, es decir, cuenta desde el desenlace. Las anacronías son técnicas que se aplican al tratamiento de la trama del relato, en la cual el narrador realiza saltos en el tiempo, que pueden ser idas al pasado, breves o extensas, o al futuro. Al pasado se llaman analepsis, y entre ellas encontramos el flashback y el raconto. El flashback es una ida al pasado breve y el raconto una ida al pasado extenso. Y hacia el futuro se llaman prolepsis y principalmente se distinguen el flash forward. Recursos poéticos. En un texto literario, el valor estético radica en el uso de la métrica, rimas y figuras literarias. Métrica va a ser la disposición de los versos, la cantidad de sílabas en cada uno de ellos y la disposición de las estrofas, grupo de versos. La rima es lo que le da musicalidad al texto y puede ser consonante o perfecta o puede ser asonante o imperfecta. En la primera coinciden todos los fonemas a partir de la vocal tónica. Por ejemplo, todo necio confunde valor y precio, donde necio estaría rimando con precio. En cambio, en la rima asonante no hay consonantes que coincidan, sino solo las vocales. Por ejemplo, más vale pájaro en mano que ciento volando, donde se estaría repitiendo a-o, a-o. Figuras literarias. Las figuras literarias le dan el carácter connotativo al texto. Por lo tanto, para comprender e interpretar un texto lírico, se debe distinguir las figuras para interpretarlas. Algunas son la comparación, que consiste en una relación de dos términos por semejanza. La segunda es la personificación, que consiste en atribuir características humanas o animales a seres inanimados. Y también está la hipérbole, que consiste en ofrecer una visión desproporcionada de una realidad, amplificándola o disminuyéndola. La metáfora es una identificación de un objeto con otro en virtud de una relación de semejanza que hay entre ellos. Los ejemplos de figuras literarias son: de comparación, murmullo que en el alma se eleva y va creciendo como volcán sordo anuncia que va a venir. Ahí entonces el conector como nos está anunciando que existe una comparación entre alma y volcán. La personificación, ejemplo: y el agua se desliza presurosa y alegre por las piedras, el viento me habla de ti. En este caso, la personificación se produce por darle características humanas a las piedras y al viento. La hipérbole, ejemplo: tengo un sueño que me muero, donde se está exagerando esa situación. Y la metáfora nos muestra el siguiente ejemplo: los algodones blancos del cielo tapizan el azul, donde algodones blancos está reemplazando nubes. La interpretación de un texto. La interpretación de un texto va a depender del nivel de comprensión que se alcance. Por lo tanto, la interpretación es el último nivel de lectura. Cuando se interpreta un texto, el lector lo relaciona con su experiencia. Propone una tesis de lectura, es decir, una opinión del texto. Fundamenta su opinión o tesis con las marcas textuales, o sea, con las evidencias del texto para argumentar la opinión.
Si descubre el propósito del texto, ya que un texto literario siempre tiene por propósito provocar la fruición mediante la lectura, es decir, el placer. Sin embargo, los escritores además plasman su visión de mundo, que nos lleva a reflexionar sobre la visión u opinión que tiene el autor sobre la realidad. Producción textual de textos argumentativos. Al producir un texto, el emisor debe desarrollar sus ideas con coherencia. El tema debe ser desarrollado de tal manera que el receptor del texto sea capaz de comprender las ideas emitidas. Cohesión. El emisor debe cohesionar sus ideas o enunciados utilizando conectores, por ejemplo, porque, pero, por lo tanto, es decir, sin embargo, aunque, entre otros. Los conectores unen los enunciados dando coherencia y cohesión al texto. Opinión, tesis. La tesis es la opinión que tiene el emisor sobre un tema, la cual la fundamenta con argumentos basados en hechos, datos, cifras, etc. Sin fundamento, la tesis carece de validez. Postura o posición frente al tema. El emisor de un texto argumentativo tiene una posición o postura definida para emitir una tesis. No puede tener una postura ambigua, sino que su postura es fundamental para entender dicha tesis. Cualquier consulta a marielafarias.lenc@gmail.com.